Os quiero contar la historia de Paco. Paco era un compañero de trabajo, era un hombre muy querido en nuestro equipo, en nuestra organización. Era una persona muy sencilla, la verdad es que no destacaba especialmente por nada, sino porque pues, era muy buena persona, era simpático, siempre estaba de buen humor. Llegaba al trabajo muy contento, siempre nos reíamos con él. Le decíamos, Paco, ¿qué te tomas por la mañana para llegar siempre tan contento, ¿no? Y con una sonrisa al trabajo? Y bueno, siempre llegaba puntual al trabajo. Y un día pues no llegó. Nosotros nos extrañó mucho que no llegara porque era muy puntual. Y como a las 11 de la mañana pues recibimos la noticia de que Paco había fallecido en un accidente esa misma mañana viniendo al trabajo. Fue un golpe para todos, la verdad es que nunca te esperas algo así, pero pues menos de alguien a quien quieres y que bueno, pues era tan apreciado, ¿no? Y se llevaba tan bien con todos nosotros, ¿no? Entonces fue un mazazo durísimo para todo el equipo. Un par de días después, recogiendo sus cosas, me encontré un cuaderno entre sus papeles, entre sus apuntes, su ordenador, etcétera, pues había un cuaderno en uno de sus cajones. Lo abrí pensando que en él habría pues, nombres de clientes, temas pendientes, ¿no? Que tendríamos que retomar, y me tocaba a mí retomar muchos de sus temas, y encontré en la primera hoja un papel doblado con un cuento. Tenía el cuento de los días que cuentan. Entonces, bueno, pues lo doblé y seguí hojeando el cuaderno, y pues vi que pues lo que anotaba Paco ahí más bien eran reflexiones, fechas, personas, trocitos de conversación, alguna palabra suelta, algún sentimiento. Lo que me llamó la atención es que todas las hojas estaban como firmadas por él con una frase, ¿no? Que decía hoy el día contó, y lo enmarcaba con un círculo, ¿no? El día de su funeral, uno de sus hijos leyó una carta que Paco le había escrito pues, unos meses antes de morir, porque el niño había cumplido 15 años, y entre otras cosas, pues Paco le decía algo que me hizo entender el cuaderno que habíamos encontrado. Paco le decía, hijo, tú puedes decidir en la vida cómo quieres vivir, cada día es importante, pero lo que yo he aprendido es que solo cuentan verdaderamente los días que vives desde tu mejor versión. Así que te recomiendo que elijas cada día vivir desde tu propia grandeza, desde lo que mejor eres y sabes. Esos son los días que verdaderamente cuentan como vividos. Entonces entendí las anotaciones de Paco, entendí que había estado apuntando pues, encuentros, conversaciones, momentos donde él había intentado dar lo mejor de sí. Yo creo que dio lo mejor de sí muchas veces. Al día siguiente, cuando llegué a la empresa, pues reuní al equipo y les comenté una idea, ¿no? Que me había estado dando vueltas a la cabeza por la noche, y era sugerirles que todos los días nos reuniéramos antes de irnos, 5 o 7 minutos, y que en el planificador que tenemos en la sala de juntas pudiéramos anotar el nombre de cada uno y si el día contó o no contó, de acuerdo al criterio este de Paco, ¿no? Esto de si habías vivido el día desde tu mejor versión. A todos les pareció una excelente idea, así además recordábamos a Paco. Y bueno, pues lo llevamos haciendo un año, y hoy puedo presumir de que tenemos el equipo más motivado, el equipo más eficiente de toda la organización, de acuerdo a los resultados y al clima laboral que existe. Y bueno, pues esto yo creo que es gracias a Paco y a su sugerencia, ¿no? Y bueno, por ello hoy me gustaría compartiros ese cuento que hizo de Paco un hombre excelente, un hombre que vivió la vida, yo creo que desde su mejor versión en la mayor parte de sus momentos. El cuento de los días que cuentan. Caminaba el chico joven por ciudades, pueblos y aldeas, conociendo el mundo. Se había decidido a ir por ahí conociendo y aprendiendo de la vida. Recorría valles, navegaba ríos, subía montañas. Anduvo muchos días por caminos y veredas, y así pasaron muchos meses. Un día, después de una extenuante jornada de camino, al subir una colina, llegó a un pueblo particularmente hermoso. Las vistas que desde ahí se vislumbraban eran maravillosas, difíciles de describir. Miraba en todas direcciones, extasiado.
Se sentó a contemplar el entorno desde un sitio particularmente bello a la entrada del pueblo, en una banca de madera de lo que parecía ser un hermoso parque. Al detenerse con más detenimiento, se dio cuenta de que en realidad no era un parque, sino el cementerio. Le impresionó lo hermoso del lugar, las flores, las plantas, los árboles. Reparó en una lápida de las muchas que ahí había y empezó a leerla. Aquí descansan los restos de Juan, un gran hombre, muy querido por la comunidad. Un hombre siempre dispuesto a echar la mano, a ayudar al que lo necesitara. Le recordamos siempre. Juan murió teniendo 9 años, 3 meses, 2 semanas y 2 días de vida. El joven se quedó muy impresionado y sin entender muy bien. Leyó otra lápida, ahora la de una mujer. Aquí reposan los restos de Mercedes, una mujer maravillosa. Vivió atenta a las necesidades de los demás, siempre dispuesta a compartir lo que tenía. En su casa siempre había un lugar en la mesa para el que necesitara ser alimentado, y en sus labios una sonrisa, en sus palabras un consejo para el que estuviera pasando por algún momento difícil. La comunidad le recuerda con un gran cariño. Mercedes vivió 8 años, 2 meses y 4 días. El joven no sabía cómo explicarse lo que estaba leyendo. Las tumbas que había en el lugar eran de niños, dada la corta edad a la que habían muerto. ¿Cómo explicarse que hubiesen logrado impactar tanto en su comunidad, siendo tan jóvenes? ¿En dónde estaban las tumbas de los mayores? Pensando en estas cosas, vio a un trabajador que cuidaba de las flores en aquellos jardines y se acercó a preguntarle. El trabajador le escuchó con atención y después respondió: «Se nota que eres forastero y que no conoces las costumbres de nuestros lugares. ¿No sabes que es habitual entre nosotros que cuando un niño o una niña nacen, la comunidad le obsequia una libreta, un diario, en el que desde el primer día hasta el último se van anotando los días que cuentan? Pero solo se anotan los días que cuentan, no todos los días. Solo se anotan los días en los que verdaderamente se vive, en donde uno avanza, aunque sea un poco, en la dirección deseada. Podrás reconocer en tu vida que hay otros días que se desperdician, días en los que uno no hace lo que quiere, y al final del día queda esa sensación de insatisfacción que seguramente habrás vivido. Esos días no se anotan, porque en realidad no cuentan. Y es que no es lo mismo vivir que sobrevivir. Ahí tienes como muestra las lápidas de las tumbas que estabas leyendo. Por ejemplo, el caso de Juan. En realidad Juan sobrevivió hasta más de 85 años, pero esos no son los importantes, porque al morir Juan hicimos el recuento en su diario y resulta que solo había vivido, en el pleno sentido de la palabra, sumados todos los días que contaron, poco más de 9 años. Y también leíste, te vi hacerlo, la lápida en la tumba de Mercedes. Ella sobrevivió hasta poco más de 80 años, pero nuevamente, esos no son los importantes. Los que cuentan son los 8 años, 2 meses y 4 días en los que verdaderamente estuvo viva. El resto fueron días desperdiciados, no contaron. El jovencillo se quedó pensando y de manera natural surgió la pregunta inevitable: ¿a cuántos días ascendería la cuenta de los días contados si se hiciese el recuento de su propio diario, si a él también se lo hubieran regalado? Y también surgieron 2 preguntas más que él se comprometió a plantearse todos los días a partir de entonces. La primera de ellas era simplemente: ¿hoy el día contó o no contó? ¿Y por qué? Y la segunda: ¿cómo hacerle para que a partir de hoy ningún día se desperdicie y todos los días cuenten? Este es el cuento que cambió la vida de Paco y la de muchos otros que, como él, se decidieron a vivir cada día de su vida de manera consciente e intensa.